1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, and the evening, and your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Amen. We receive it, and may his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Hola, qué gusto saludarles el día de hoy, querida familia, querida audiencia, bienvenidos a nuestro foro Actualidad de la Familia en México 2020. Bienvenidos, ya estamos el día de hoy aquí listos para comentar con ustedes, con el licenciado Aarón Lara de Iniciativa Ciudadana. Saben, el día de hoy tuvimos dificultad para transmitir como lo hemos venido haciendo el día de hoy a las 6 de la tarde. Realmente hemos tenido una agenda muy complicada, por cierto, en lo personal, pero ya estamos aquí con ustedes compartiendo nuevamente. Gusto en saludarte, mi querido Aarón. Y bueno, pues tenemos información nuevamente que compartir con ustedes, muy importante, y vamos a continuar con los comentarios de Aarón el día de hoy. Como saben, habíamos comentado acerca de este decreto de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, que estaba para un consejo que básicamente lo que estaba buscando aparentemente solamente dar la facilidad de cambio de nombre en el registro civil a los niños, pero habíamos comentado que en realidad lo que se está buscando aquí es más bien legalizar una agenda de confusión respecto a los niños y las niñas con respecto a su identidad de género. Sí, ¿qué nos comentas, mi querido Aarón? ¿Qué información tienes al respecto al momento? Sí, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio que nos acompaña. Realmente
Contento de poder estar aquí en esta Semana de la Patria que le llaman, porque celebramos estos días la independencia de México. Pero efectivamente lo que señalas fue la semana pasada, la doctora Sheinbaum ordenó la publicación de este decreto que se llevó a cabo el lunes, salió publicado el martes y finalmente se puso, digamos, ya en operaciones el miércoles. Pero muy complicado porque está el decreto y están ahí mencionadas las personas o las instituciones que deberían formar parte de ese consejo, pero no hay una ordenación interna de cómo opera, de cada cuándo opera, de cómo se reúnen, dónde se reúnen, qué temas van a poder tocar o no, porque como es una propuesta de establecer un organismo que no existe, no está contemplado en la ley, no hay un organigrama, no hay responsabilidades definidas, no tiene presupuesto, etcétera, etcétera, pues realmente es una entelequia jurídica, ¿no? Existe porque ya lo decretó la señora, pero en realidad no tiene normas de aplicación, no tiene nada, no tiene sustento. Y lo grave, en todo caso, será de que supongamos que alguna vez se reúnan, que alguna vez discutan un tema, yo qué sé, no están facultados por la ley para mandatar al registro civil o a nadie para que quiten, cambien o hagan nada, no tienen autoridad jurídica. Entonces realmente es un tema muy político, pero pues hasta ahorita solo existe en decreto, solo existe en papel. Efectivamente lo que buscaban, como tú lo apuntas, no es únicamente cambiarle el nombre en este caso a un niño solicitado por sus padres, porque cambiar el nombre de Juan a Pedro pues no se oye tan complicado. Lo complicado es cuando le quieres cambiar de Juan a Susana. Ahí sí hay un problema porque no estás cambiando solo el nombre, estás cambiando ya la identidad sexual de la persona, es decir, ya no estás hablando de un hombre sino de una mujer. Es un cambio sexogenérico. Eso es lo que en el fondo se trata este proyecto. Hacer, no a través de la norma que establece que tienen que ser mayores de edad, que establece que tienen que tener un dictamen médico, que establece una serie de cosas para lograr hacer este cambio, sino lo quieren hacer con niños de 12 años en adelante. Entonces realmente es un abuso de poder, pero insisto, está solo en papel, no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Yo quiero suponer que en el transcurso de la legislatura van a tratar de hacerlo legalmente y llevar el tema al Congreso y con las batallas que eso signifique, pero lo van a lograr porque al final tienen la mayoría y tienen la capacidad de lograrlo, ¿va? Solo para que tengan un contexto. Imagínate, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México hay 66 diputados, 66, de los cuales con una mayoría simple se puede ganar una votación. Así que con 34 votos tú ganas una elección. Morena tiene 36 diputados. O sea que si Morena vota en bloque, ganan la elección sin ningún problema. Entonces, tienen todo para lograrlo. El problema es que lo quisieron hacer con un autoritarismo, con un abuso de poder que los dibuja, ¿no? Ese es el tipo de gobierno que representa Morena para México. Sí, así es, Aarón. Creo que, como habíamos comentado el lunes pasado, se organizó una rueda de prensa, Iniciativa Ciudadana con Frente Nacional
de la familia para exponer un posicionamiento con la participación de algunos legisladores, legisladoras. Fue muy interesante esa rueda de prensa. La verdad es que compartimos aquí también ya esa información para que la audiencia pueda seguir esta información, y la verdad es que fueron contundentes los argumentos que se presentaron en el aspecto también de la parte que tiene que ver con la gestión de la creación de este consejo, esta gestión, digamos, burocrática, Sí. y sobre todo, ¿no?, lo que hay de fondo, la forma en que esto realmente pone en peligro, como habíamos comentado, el bienestar de niños y niñas que están en la adopción de parejas homoparentales. Como habíamos dicho, aquí hay un trasfondo. Sabemos que los niños y las niñas no van a ir al registro civil a solicitar el cambio de nombre. Por ejemplo, yo, Aarón, fíjate que yo soy Miranda Vite, y yo, no queriendo conservar mi apellido, el Vite, quise ponerle a mi hija cuando nació Miranda Vite y el apellido materno, que mi esposa tiene un apellido compuesto paterno. Y entonces dije, bueno, si su papá hizo eso, yo también podría, para conservar mi apellido Vite, llamarle a mi hija Miranda Vite y el apellido paterno de su mamá. Pues no me lo permitieron en el registro civil en Ciudad de México. Me dijeron que obligatoriamente yo tenía que indicar el apellido paterno y materno tal como está en el acta de nacimiento. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ni siquiera Bueno, se trata de que un niño quiera cambiar su nombre, que no le gustó Aarón y quiere llamarse Moisés o Sergio. No es eso. Un niño no tiene esa clase de necesidades ni de conflictos. Sabemos que hay un trasfondo y que lo que se está buscando es hacer avanzar la agenda de ideología de género, que está realmente queriendo culturizar a la sociedad en que vivimos, trastornar y romper los valores que, aunque han sido valores tradicionales, han sido valores fundamentados también, por cierto, en una fe judeo-cristiana. Entonces, nuestra sociedad occidental tiene ese fundamento, y lo que se está haciendo aquí es romper todo eso, ¿no? tienes toda la razón. Y fíjate lo que comentas, qué interesante. Hay reglas tan bien especificadas en la ley, es la norma. Entonces tú le dices al juez, oiga, pero yo quiero que mi hijo tenga tal o cual, no te lo van a permitir. Yo conozco un caso muy, muy elemental, muy, ¿cómo te diré? De mucho peso. Un caso como el que como tú mencionas ahora. Resulta que los descendientes de don Benito Juárez fueron 5 mujeres y un hombre, porque don Benito tuvo 12 hijos con doña Margarita. Y además, cuando se casó con Margarita ya tenía 2, así que don Benito era un hombre muy querendón, ¿verdad? Sí. Bueno, de los 6 hijos, los 12 hijos que tuvo con doña Margarita Maza, murieron 6. Entonces, de esos 6 quedaron 5 mujeres y un hombre. Obviamente las mujeres al casarse, pues pierden en la segunda generación, pierden el apellido paterno. Y los descendientes de ellos, solamente un hombre que se fue a vivir a Francia, por cierto, y murió allá, y bueno, regresó a México, murió, en fin, se perdió el apellido Juárez. Y entonces el apellido que sobrevivió por las mujeres, descendientes, hijas directas de don Benito, se conservó el apellido Sánchez Juárez, ese era el nombre. Entonces, en la última generación, no los más jóvenes hoy, sino los papás de los de hoy, fueron al registro civil a pedir que se conservara Sánchez Juárez para que el nombre Juárez no se perdieran. ¿Y qué creen que le dijo el registro civil? Lo mismo que a ti, no se puede, tiene que ser el apellido paterno y el apellido materno, porque si no, cambias la personalidad del individuo. Y eso la ley mexicana lo establece en la Constitución. El Estado tiene que salvaguardar la identidad de la persona, y por eso existe un registro civil. Por eso es que es un abuso lo que hace la señora Claudia Sheinbaum, porque ella se está pasando por encima la Constitución, no le interesa, ella lo que quiere es exactamente lo que acabas de decir, es una palabra
a la que nos tenemos que acostumbrar. Quiere culturizar a la sociedad, ideologizarla. Hoy me llamó una madre de familia hace un ratito. Yo tuve un evento en la mañana con gente de Bolivia, y si me permites luego quisiera platicarles lo que están haciendo en Bolivia, pero terminé el evento y justo cuando terminé la reunión por Zoom, me llama una señora, voy a omitir su nombre, pero es una persona que vive aquí en la Ciudad de México, y me dijo, oiga, yo estoy muy consternada y quiero hacer algo, quiero poner una queja, quiero hacer una demanda, quiero hacer algo porque no estoy de acuerdo, porque mi hija está en primer grado y en la clase de hoy le hablaron en la clase de hoy de inglés, porque ella está en una escuela particular. Entonces, en la clase de hoy de inglés, la maestra les está enseñando la palabra boy y la palabra girl, niño y niña, boy and girl. Entonces pone varios ejercicios para explicarles las palabras en inglés boy and girl. Y entonces, en vez de decir que boy significa niño o girl significa mujer, les dice, boy and girl, ¿con qué te identificas tú? A niños de 6 años de edad, ¿con qué te identificas? No les pregunta qué sexo tienen, sino con cuál se identifican. Es gravísimo. Están culturizando a los niños para decir que no son lo que biológica y hablando en derecho objetivamente son, sino cómo se perciben, cómo se identifican. ¿Y qué va a decir un niño de 6 años? Pues que yo soy niño, va a decir como niño. ¿O qué va a decir una niña de 6 años? Claro. Pues como niña. O sea, va a ser un caso muy excepcional que un niño diga que se identifica como una niña. No lo va a hacer. Es un tema de ideologización que está haciendo este régimen, y por eso estamos muy preocupados. Esta madre de familia estaba ofendidísima, estaba enojada. Bueno, vamos a apoyarla porque vamos a ampararla, a ella, a su familia, a sus hijos, y vamos a insistir en el PIN parental como la herramienta jurídica para defender el derecho que tenemos los padres a elegir la educación que reciban nuestros hijos, porque son nuestros hijos, no son del Estado, y el Estado no tiene ninguna patrimonialidad sobre nuestros hijos, no tiene un derecho superior el Estado que el de los padres. Pero ese es el abuso que se está generando. Lo que tenemos que considerar aquí en esta batalla ideológica, tenemos que considerar que hay un tema muy importante, que es el tema que acabas de mencionar, donde ya el Estado o quienes gobiernan en este momento quieren tomar atribuciones para poner por encima de la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos, el Estado como la entidad que debe aún en eso regir. Y es una intromisión también a la vida privada, pero ese es uno de los temas que realmente está y puede ser el tema más importante que sostenga toda esta agenda de ideología de género, porque teniendo el Estado estas prerrogativas y asumiendo estas atribuciones, imagínense, querida audiencia, a dónde podemos llegar. Ahora, para algunas personas podría parecer que realmente no es tan importante cambiar el nombre de los niños, cambiar su nombre, pero aquí lo que estamos comentando es que no es eso, no es un cambio de nombre, sino de identidad sexogenérico, como lo acabas de mencionar, Aaron. Pero este es el comienzo, lo que se viene, como acabas de comentar, los contenidos educativos, es parte de toda una estrategia. Pero eso sería el comienzo. Aquí estamos hablando de consecuencias mayores. En primer lugar, sí que hemos comentado que se pone en riesgo el bienestar, la salud emocional y la identidad de los niños que están en adopción de parejas homoparentales. Porque creo que este consejo, la creación de este consejo en realidad está buscando legitimar ese derecho que esta comunidad LGBT ha estado pugnando por derechos, y la bandera que utilizan pues es de la no discriminación. Entonces como que de ahí se toman
de que no ser discriminados, pero en realidad están queriendo validar derechos que sí lastiman a los niños, como en este caso, porque un niño no va a pedir un cambio de identidad. Un niño no está confundido, como acabas de darnos en este ejemplo, si es niño o niña. Los niños saben bien, somos los adultos los que nos complicamos la vida y los que hacemos todo más difícil, pero un niño no, para un niño es muy simple, por eso dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es cierto, los niños razonan de una manera con un sentido común, así que un niño no va a solicitar un cambio de identidad sexogenérico. Eso es algo que van a hacer los padres. Y no solo es cambiar el nombre, seguramente en esas familias, en esas relaciones más bien, en esas relaciones familiares, realmente va a prevalecer esa ideología y esa filosofía, y seguramente que los niños estarán siendo inducidos en una confusión y finalmente a querer adoptar también una identidad que no es la suya. Este es solo el comienzo. Mi querido Aarón ya está, iba a compartir el día de hoy, voy a compartir un video acerca del MOP o del MEP, que ya es un movimiento que está promoviendo la pedofilia. Esto es el comienzo, mi querido Aarón, y esto es lo que nuestra audiencia tiene que percibir y tenemos que aquí ser sabios. Este es solo el comienzo, es abrir puertas para un abuso de los niños. Pero ya hay en México un movimiento de pedofilia que está demandando legitimar, ser legitimado en cuanto a que los adultos pueden ser atraídos sexualmente, ser atraídos por los niños, incluso responsabilizar a los niños de estas perversiones. Imagínense nada más. Entonces, están pidiendo ya ser reconocidos en esta comunidad LGBT, y de esta manera ellos sumar fuerzas para buscar que en México sea un derecho, como una preferencia sexual. Así le llaman. Ya hemos comentado que la preferencia sexual es una forma también de engaño, ¿no? De decir que, bueno, es que a mí me gustan, siendo hombre me gustan los hombres, o siendo mujer te gustan las mujeres, pero es una forma de solamente hacer avanzar una ideología de género. Así que si los padres de familia no están y familiarizados con este tema, pues ese es el propósito del foro, y vamos a ofrecer también conferencias donde las personas puedan orientarse sobre estos temas y orientar a los niños, porque aquí no solamente es oponerse, es que el papá es la influencia más poderosa y la mamá en el corazón de un niño. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué les vas a decir papá y mamá a tus niños cuando te lleguen con estas preguntas? Cuando un compañerito llegue y diga, oye, fíjate que el niño, mi compañerito, se llamaba Luis y ahora se llama Margarita, ¿no? Y bueno, y eso, y ellos van a tener dudas, Aarón, y si los papás no nos ponemos al día, los niños nos van a poner al día. Sí, sí. Esto que mencionas es muy interesante. Fíjate, la señora jefa de gobierno tomó esta decisión porque hay un grupo de 16 parejas, 16 familias, 16 grupos familiares que son efectivamente homosexuales o lésbicos, y estos se han amparado porque el registro civil no les ha permitido cambiar la identidad de sus hijos, que ellos dicen, estas 16 parejas, que son transexuales. Entonces, ese es el tema. No son parejas heterosexuales quienes lo solicitan, y solo son 16. Imagínate que entonces tú vas a hacer toda una ley. No es una demanda social, ¿verdad? Claro. No es una demanda social. Las familias no están sufriendo porque no sea atendida esta necesidad. Claro. No es un tema popular, no es un tema universal, es una ley hecha ex profeso para un grupo de personas, y eso también lo limita la ley. Es decir, la propia Constitución establece que ninguna ley tiene que ser particular o tener beneficiarios particulares, sino que tiene que tener un sentido de universalidad. Ah, ok. Y en todavía ese argumento jurídico, como dices, hay una jurisprudencia que no se está considerando. Sí, se ve que es una estrategia. Mira, se ve que lo que se está haciendo es nada más crear el consejo, ya se avanzó,
que se tenga el apoyo legislativo, que se curse todo el proceso, ya se tiene, aunque no se tenga nada, ellos lo van a ir diseñando en el camino, pero ahorita lo que quieren sacar, y es lo que sorprende, es la urgencia de crear un consejo de estas características, como lo habíamos mencionado, este consejo que tiene un nombre extraño y complicado, se Larguísimo. llama consejo, lo voy a mencionar, fíjate, para que la audiencia lo identifique. Este consejo se llama Consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género. O sea, esa es toda la preocupación, la identidad, traer ese cambio en la identidad de género. Lo que parece tan simple y obvio, ellos lo hacen complicado y confuso, ¿no? Además, esto que hablabas de este otro grupo de pedofilia que en Europa ha avanzado, sobre todo Ya, en muchísimo. Alemania, y que ahora ha venido aquí a México, sí efectivamente han buscado que los grupos LGBT los arropen, pero lo que yo sé, la información que tengo, es que ni los propios grupos LGBT están de acuerdo en incorporarlos. Como les costó mucho trabajo que se incorporaran los transexuales, ahora hay un rechazo hacia el movimiento MOP o MAP, que le llaman, pero efectivamente está creciendo este tipo de propuestas porque ahí, como todos sabemos, existe un mercado negro terrible de pornografía infantil. Además, Sí, un gran negocio millonario, y esto además multimillonario. tendría, si es que se llegara en algún momento a legitimar, y yo confío en Dios que eso no podrá pasar, no en México, Dios nos ayude, para poder legalizar un negocio de pornografía infantil. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a decirle a un niño de 12 años o una niña de 12 años que se enamora de su profesor o yo qué sé, de un hombre mayor que pueda tener una relación sexual libre, abierta, ilegal? No, pues no funciona así, no es así. Entonces, es una situación verdaderamente grave, complicada. Pero los propios grupos LGBT hasta el día de hoy han rechazado ese movimiento. Pero bueno, vemos tantas cosas que en algún momento no nos... Puede cambiar. En Claro. algún momento esto lamentablemente puede cambiar porque las siglas de LG han ido aumentando. Y han ido aumentando precisamente porque al final de cuentas han logrado aliarse en cuanto a estos temas y lamentablemente sí perversiones, ¿no? Porque habíamos comentado que una perversión significa algo diseñado de una forma original, con un sentido y propósito, es cambiado y es convertido en otra cosa, incluso en lo contrario. En ese sentido, lo que nuestra audiencia tenemos que considerar aquí es que esto sí daña finalmente la conciencia de la sociedad, la conciencia de los niños de esta nueva generación de jóvenes. Son amenazas que sí van directo a la familia, porque finalmente esto afecta a la familia. El traer una confusión en cuanto a la identidad de género es destruir la familia. Pensémoslo, nada más, parece absurdo, pero si toda la sociedad, todos los hombres y todas las mujeres estuvieran confundidos en su identidad, se acaba la familia, no habría más existencia humana posible. Imagínate, todos los hombres homosexuales y todas las mujeres lesbianas, pues ya no va a haber familias. Y eso que llaman familia, pues no es una familia en realidad, no es una asociación de individuos, de parejas que tienen este conflicto. Que por cierto, no es, comentamos en este foro, estamos expresando nuestro punto de vista y que está basado en principios y valores, y yo como pastor lo baso en lo que la Biblia dice al respecto, pero desde luego que estamos expresando nuestra postura sin ninguna, digamos, juzgar o condenar a las personas por su digamos... Por su conducta, sí, claro. Por su comportamiento en Claro, este tema de sí. la sexualidad.
Y lo tenemos que aclarar porque sí pareciera que cuando entramos al debate, pareciera que entramos también a un debate de odio, como se genera en la ideología de género. Nosotros no estamos en un debate de odio, estamos buscando preservar a la familia y expresar nuestra postura. Y sí lo quiero mencionar nuevamente porque no quiero que se confunda. Aun si una persona que tiene esta preferencia, que no es preferencia, pero para que No, nos ese entienda, comportamiento, sí. este comportamiento, esta forma de conducta, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos respetar, como hemos dicho, porque eso es respetable la vida personal y las personas pueden seguir la inclinación sexual que deseen o la orientación sexual que deseen, pero lo que no estamos de acuerdo es que se quiera a llevar a toda la sociedad a legitimar esta clase de derechos y a culturizar y sobre todo afectar la conciencia de los niños y las niñas. Entonces Así sí es es, conveniente en cada oportunidad recalcarlo. posicionarnos y que quede claro que nosotros en qué postura estamos y que es una postura de respeto y aún de amor para estas personas, porque la Biblia ama a todas las personas en cualquier condición en que se encuentren, moral, y a pesar de cualquier falla o error en su vida, Dios nos ama a todos por igual, pero lo que Dios no aprueba es esta clase de comportamiento o esta clase de conducta. Y para muchos de nosotros que basamos nuestra manera de vida y nuestro estilo de vida en estos principios, es importante que la audiencia lo sepa, ¿no? Y que las personas que escuchan nuestra postura sepan que no estamos en un debate de odio, ¿no? Sino realmente estamos como ellos defendiendo nuestras propias convicciones. Ahora, mi querido Aarón, quisiera compartirte sobre una información que hay aquí en Querétaro. El día de hoy, con familia, está invitando a una rueda de prensa aquí en Querétaro Capital y nos ha invitado a algunos pastores, a un grupo de pastores, a expresar un posicionamiento acerca de una noticia que también quería preguntarte si tenías información al respecto. Fíjate, desde el 1 de agosto. Voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles esta información y que ustedes lo puedan ver aquí en la noticia. Una diputada del PAN está desde el mes de agosto. Voy a comentar la nota para que ustedes lo vean. Se sancionará discurso de odio y discriminación. Publicada esta nota el 9 de agosto. Y dice lo siguiente aquí. Una iniciativa apoyada por todo el grupo legislativo del PAN. Y yo quiero que nuestra audiencia en Querétaro y en todo el país vea esto y también pongamos atención porque viene un tiempo de elección ya y es muy importante que ya nosotros estemos buscando al votar, hacerlo con convicción y un voto razonado en cuanto a nuestros principios y valores. La diputada Daniela Salgado Márquez informó que está trabajando en la iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona a quienes emitan mensajes de odio y discriminación, la cual se encuentra en la parte de cabildeo y retroalimentación con diferentes organismos de la sociedad civil, como SOS Discriminación, y será apoyada por todo el grupo legislativo del PAN aquí en Querétaro. La legisladora panista explicó que se trata de una reforma al Código Penal que ya existía, pero se contempla sancionar los mensajes de odio y discriminación, aunque todavía se está consensuando con las diferentes organizaciones civiles. Y le está trabajando en conjunto con su homóloga Tania Palacios Curi. Dijo que la iniciativa prácticamente ya está lista en la parte de retroalimentación por parte del partido y la próxima semana, o sea, desde hace ya más de un mes, iba a ser presentada con jóvenes de la agrupación SOS, pues de lo que se trata es que tenga un buen soporte para que llegue a buen fin y que esté totalmente apoyada por todo el grupo parlamentario y por diferentes sectores de la sociedad. Detalló que antes de construir esta iniciativa se han tenido reuniones y ha escuchado a jóvenes para conocer su opinión en general, a diversas organizaciones y grupos, ya que no va enfocada a un sector solamente, sino a todos aquellos que puedan ser víctimas. ¿Quién sería víctima de discriminación y odio en México y aquí en Querétaro?
¿Dónde están las víctimas de discriminación y odio? ¿A qué se refieren con, con, con esta discriminación y odio con lo que se supone se quiere proteger a estas víctimas? Dice, también informó que sigue trabajando en alrededor de 7 iniciativas, de las cuales 3 o 4 es autora o coautora, con el propósito, fíjate nada más, algo que nos has venido comentando y cómo hay problemas más importantes en el país, pero hay un interés muy extraño, muy alarmante en partidos como Morena y otros grupos legislativos por sacar esta agenda de ideología de género. Dice que ella tiene como propósito dejar su comisión limpia de cualquier pendiente antes que concluya la actual legislatura. O sea, ¿cuál es la urgencia de esto? Quieren terminar su periodo legislativo dejando aprobadas 7 reformas que van a atentar en contra de la familia. Dice la diputada Daniela Salgado mencionó que otra iniciativa en la que también está trabajando es una que está a favor de niñas, niños y adolescentes. ¿Quién sabe a qué se refiere? Pero esa es la bandera. Este es un gran tema que se ha retomado con cada uno de los municipios desde el Congreso local, exhortando o implementando dichos lineamientos para los niños, niñas y adolescentes. No deja ver de qué se trata, pero al parecer se trata nuevamente de esta agenda y quizás nos sorprenda que también aquí en Querétaro como en Ciudad de México, ya habíamos comentado esto, para los que no vivimos en Ciudad de México, tú puedes decir, bueno, allá en Ciudad de México, qué mal están las cosas, pues Dios los bendiga y los ayude, pero como podemos ver, Ciudad de México en realidad es una punta de lanza de esta agenda de ideología de género. Así que ella está diciendo que, dice, lo traigo en el mapa, dice esta legisladora de PAN, lo traigo en el mapa, fíjate, bien centrada la persona, y vamos a trabajar en eso. Ahorita quiero llevar a buen puerto la iniciativa de no odio y posteriormente seguiré trabajando en la de niños, niñas y adolescentes. Quién sabe de qué están hablando, pero se ve que tiene que ver con ideología de género, porque la legislación que protege a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pues ya está vigente. Ya hay una legislación. Te iba a preguntar eso, ¿habrá todavía una agenda legislativa para proteger a la infancia y a los jóvenes, mi querido Aarón, que no está contemplada en nuestras leyes? Recordó que solo queda un año, dice un mes de esta legislatura, por lo cual es importante aprovechar al máximo los tiempos y tratar de sacar todas las iniciativas que lleguen a su comisión. Por mí, dice, no quedará. No, por mí no quedará, voy a agilizarlas y a cabildearlas. Me sonó a la secretaria Olga Sánchez Cordero, cuando prometió y juró que no, que ella va a hacer todo lo posible para que el aborto sea legal en México. Finalmente, la legisladora del PAN comentó que a la fecha se ha brindado apoyos, en fin, ya es otra nota. ¿Qué te parece esta información? ¿Habías escuchado al respecto? Sí, sí, claro, y de ella particularmente porque ella ha estado promoviendo junto con algunas legisladoras panistas y una secretaria aquí en Nacional, una agenda feminista. A ver, tenemos ¿cómo decir? Este contexto. México vive desde hace varios años, y no México, el mundo, pero hablando de nuestra nación, vivimos en una etapa en que el incremento de los feminicidios se ha agrandado, se ha acrecentado. Y partimos de dos supuestos, que el asesinato de una mujer es más importante que el asesinato de un hombre. Es una falacia eso, ¿eh? O sea, el hombre, dice la Constitución, el hombre es igual que la mujer es igual al hombre. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso lo dice la Constitución. Pero si asesinan a un hombre, no dicen que fue un homicidio. Odio a los hombres. Pero si muere una mujer, entonces el tema es de que se trata de un feminicidio, porque se tipifica como feminicidio que alguien la mató por el solo hecho de ser mujer. Entonces, conocemos algunos casos de un hombre que asesinó a su esposa, por ejemplo, por celos. Entonces, no dicen la mató por celos, la mató porque odiaba que fuera mujer, ¿no? En fin.
Ahora, en ese universo, este grupo de personas han dicho que el feminicidio ha crecido porque se ha incrementado el número de mujeres que son asesinadas. Y son asesinadas no por ser mujeres, son asesinadas por 1000 razones. Apenas ayer hubo una tragedia terrible que matan a una señora con su hija que iban caminando por la calle. Y bueno, sí. después se supo, porque fue una motocicleta, 2 sicarios y le dispararon directamente a la señora. Entonces, ya con las investigaciones, se dice que es un posible ajuste de cuentas porque la señora se dedicaba a vender drogas. Yo qué sé, no sé, están en la investigación. Sin embargo, ya está tipificado como un delito de odio, está tipificado como un feminicidio. Entonces es una falsa premisa. Sí, claro que existe el asesinato de mujeres, pero no han asesinado a las mujeres porque son mujeres. Sin embargo, eso ha alimentado este discurso de odio que es que las mujeres tienen que odiar al hombre porque todos los hombres somos malos, todos los hombres somos abusadores. O es el enemigo. El hombre es el enemigo. Y todo el discurso feminista es que el hombre es el malo, pero que ya es tiempo de que deje de ser el hombre el malo, sino que las mujeres son malas y pueden ser peores. Lo acaba de decir apenas precisamente los grupos feministas que dieron el antigrita, o el grito, en vez de decirle grito, le llaman grita, en vez de llamarle colectivo, le llaman colectiva, en vez de llamarle monumento, le llaman monumenta. Lo que sigue es llamarle grite, colective, porque entonces, quizás muchos no sepan, pero así es. Van a la rotonda de los jaliscienses ilustres y dan el grito, la grita, y entonces incluso arreglan el himno nacional, la letra del himno nacional, para adaptarlo a una versión feminista y donde atacan directamente al hombre, y entonces el hombre se ha convertido en el enemigo. Y tú puedes ver las pintas, muerte al macho violador. Si tienes papá, mátalos. Si tienes hermanos, mátalos. Si tienes hijos varones, mátalos porque son hombres y van a ser violadores. Todo el mensaje es contra el hombre porque el hombre es el malo de la película según este discurso que tienen hoy los grupos feministas. Es tan grave que en varios países en el sur de América, sobre todo Uruguay y Argentina, ponen muerte a Dios porque Dios es hombre, muerte al macho, entonces también muerte a Dios. Hay una actitud ahí sí de odio, terriblemente, lamentablemente, pero tienen el derecho de ser malas, tienen la licencia de ser, ¿cómo se llama? Agresivas. Fue muy notorio la semana antepasada que un grupo de mujeres tomó la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro grupo va y también se apropia de unas instalaciones aquí en el Estado de México, en Ecatepec. Viene la policía, las desaloja, las lleva al Ministerio Público, las exoneran, las dejan libres y regresan las mujeres estas a la comisión y le prenden fuego, la incendian y está lleno de pintas con un vocabulario muy fuerte, con expresiones muy duras, etcétera. Pero entonces ellas dicen que tienen el derecho de odiar y el derecho de insultar y el derecho de romper y el derecho de quemar, tienen el derecho de hacer lo que sean porque están enojadas, porque son malas y pueden ser peores, pero si tú dices algo en contra, entonces el del discurso de odio eres tú. Lo mismo pasa con los grupos LGBT, ellos te pueden insultar, te pueden decir que eres homofóbico, etcétera. Lo que tú digas, así lo digas con todo el respeto posible, no importa, el mensaje de odio es el tuyo porque no es el de ellos. Entonces, tratar de calificar qué cosa es el mensaje de odio, eso es totalmente un abuso de quien tenga que decidir cuál es, porque si es un juez, pues va a estar en un problema, porque entonces ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿En dónde queda la libertad de diferir? ¿En dónde queda la libertad de opinar?
No, se trata de una ley mordaza. Las mujeres no pueden insultar al hombre solo porque son mujeres y se sienten oprimidas. El problema que tenemos respecto de estos mensajes que les llaman ahora de odio, es que no hay quien se pueda convertir en el juez para determinar qué cosa es un mensaje de odio y cuál no. A ver, todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que hemos dicho, si se aprobara una ley como esas, ya estaríamos en un problema, ya estaríamos bajo la acusación de que estamos fomentando un mensaje de odio, y no es así. Estamos opinando y dando nuestra opinión desde nuestro punto de vista, que tiene el mismo peso, que tiene la misma legalidad que el de cualquier otra persona, entonces ahí tenemos un problema muy grave, porque esta mujer está en un partido que promueve, ¿verdad? Acción Nacional promueve la libertad de pensamiento, la libertad de objeción de conciencia. Es un partido que promueve el derecho a la vida, que defiende el tema de que el matrimonio está entre un hombre y una mujer, y ahí entre sus filas está una joven feminista que va en contra de los principios de su propio partido, y que ahora va a llevar va a elevar a propuesta de ley una iniciativa que va a calificar la opinión de las personas como mensaje de odio. Bueno, estamos frente a un grave problema, porque entonces las personas que tienen esta capacidad para poder promover iniciativas de ley nos van a poner en contra de la pared a todos los que no pensemos como ella, a pesar de que ella representa un partido que tiene valores distintos a los que ella está promoviendo. Es una contradicción, de verdad, como pocas veces vista en nuestro país. Y México ha sido siempre un país de muchas contradicciones, pero hoy sin duda estamos viviendo uno de los peores momentos, en que no hay definición clara. No puedes confiar en los documentos del gobierno. Un hombre pro izquierda, un hombre muy metido con el tema del Foro de Sao Paulo, en fin, muy de izquierda, y pierde la elección. Él dice que hubo golpe de Estado, que no sé qué, hubo sí actos violentos muy complicados, porque hubo un fraude electoral visible, la gente lo tuvo a la mano, no estuvo de acuerdo, el hombre perdió, y al final, bueno, sale exiliado de Bolivia, se nombra una presidenta, un presidente mujer que es Yanine Áñez, provisional, y el 18 de octubre tienen sus elecciones. Hay 4 candidatos, 2 son pro vida y 2 son en contra de la vida, son de izquierda. Y entonces hacen este foro para pedirle a los candidatos que puedan venir y dar su opinión respecto a temas fundamentales, como qué opinan sobre el derecho a la vida, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin, los temas de género, ¿no? Y entonces, cuando les hacen la invitación y les hacen una pregunta, unos dudan, otros hablan con toda claridad cuál es su forma de pensar, pero lo cierto es de que hay un debate ahí, porque los que no son pro vida no quieren manifestarlo, no quieren decirlo con la franqueza o la transparencia que deba de hacerlo. Y entonces se hizo este primer foro, el próximo será el día 10 y el día 18 de octubre son las elecciones. Y aquí lo importante es que nos invitan a algunos actores de otros países, están invitando a un senador de Colombia, están invitando a una activista provida de Argentina, a un pastor también argentino y a tu servidor. Y entonces nos preguntan por qué es importante que podamos confrontar a los candidatos con estos temas. Y entonces, bueno, yo hablé del aborto y precisamente del aborto y la transexualidad. Y entonces yo decía sobre el aborto, a ver, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, desde 1945 comenzaron a trabajar cuál debe ser la base sobre la que se establezca un organismo multilateral tan importante como es la ONU, lo que ha sido, lo que es. Y entonces, hasta 1948, 3 años después, escribieron
la Carta Universal de los Derechos Humanos, que es la carta fundacional, es el documento es el cimiento sobre el cual se edificó la ONU. Y en esa carta se establece como derecho fundamental el derecho a la vida. Luego, unos años después, cuando se organiza la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la que nos corresponde por ser o por vivir en este continente, ellos elaboraron un documento que se llama la Carta Americana de Derechos Humanos y que se conoce popularmente como el Pacto de San José, porque se firmó en San José de Costa Rica. Y en ese documento, en el artículo 4, se vuelve a establecer como fundamento esencial el respeto al derecho a la vida desde la concepción. Así lo dice simple y llanamente, desde la concepción se debe respetar el derecho a la vida, y esa es la carta que fundamenta a la OEA. Y así cada organismo multilateral tiene un documento fundacional. No existe ninguna sola organización que en sus documentos básicos no establezcan el derecho a la vida. Y por el contrario, no existe ningún documento, ningún tratado internacional, ni uno solo en el mundo que establezca el aborto como un derecho, porque no es un derecho quitarle la vida a otro ser humano. No es posible, no hay justificación jurídica. Sin embargo, hoy día la ONU, la OEA y todos esos organismos multilaterales promueven el aborto. ¿Cómo puedes concebir que instituciones que fueron fundamentadas sobre cartas universales de derechos humanos y que establecen la vida como el primero de los derechos, ahora estén proponiendo el aborto? Entonces, claro que los candidatos deben de ser confrontados contra estas verdades absolutas, porque si no se respeta el derecho a la vida, no se va a respetar ningún otro derecho, ninguno. Ni el derecho a disentir, ni el derecho a la identidad, ni el derecho a la libertad, ningún otro derecho, porque el que da fundamento a todos es el derecho a la vida. Y los grupos feministas, su primera demanda es el aborto legal, seguro y gratuito, dicen ellas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que haya una ley que permita el asesinato de personas de manera legal, segura y gratuita? Además, ¿qué cosa es gratuita en la vida? Todo tiene un costo, y el costo lo pagaríamos los mismos ciudadanos que no estamos de acuerdo con una iniciativa de ese tipo. Entonces, sí, claro que hay que contrastar a nuestros candidatos. Lo están haciendo en Bolivia, y en la Cámara, en el debate, les van a preguntar, a ver, queremos saber qué opina de ese tema y cuál va a ser la decisión de su gobierno en temas de vida, en temas del matrimonio, de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es ya no confiarnos de partidos, no podemos confiar en los partidos, pero en los ciudadanos, porque esta chica habría que ver cuáles fueron sus promesas de campaña, y entonces cuando la contrastes y le digas, a ver, tú, si llegas a ser diputada, ¿cuál va a ser tu agenda? Pues la niña nos hubiera dicho en su momento, pues mi agenda es feminista. Exacto. Y bueno, ya sabes a lo que atenerte, pero claro, no hubiera tenido cabida en el PAN, te lo puedo asegurar. Entonces, ese ha sido el problema por el cual muchos legisladores panistas han preferido salirse del PAN, porque van a traicionar sus principios básicos, sus documentos básicos. Si aquí dice una cosa, ¿cómo vas a hacer otra? Entonces, ese es el gran dilema que tenemos hoy en México. Y vienen las elecciones del 21, que van a ser las elecciones más grandes de toda la historia nacional. Nunca ha habido una elección donde estén en juego tantos cargos públicos. Va a ser verdaderamente algo increíble, de todos los cargos que se van a elegir. Pero la ciudadanía tiene la obligación de preguntarle a sus candidatos qué opinan del derecho a la vida, qué opinan sobre el resguardo a la familia, qué opinan respecto a la protección de los niños. Si no protegemos a los niños, este país... Sí, Aaron. Sí, sin duda alguna la elección que viene va a ser muy trascendente para nuestro movimiento a favor de la vida y la familia, porque efectivamente tenemos una oportunidad de que las personas que ocupen cargos públicos y los legisladores del próximo periodo legislativo
efectivamente no nos sorprendan de esta manera, como lo está haciendo esta chava, ¿no? Que no nos sorprendan, porque como bien dice, si hubieran hecho estas propuestas durante su campaña, aquí en Querétaro no hubieran votado por ella. Claro, ¿cómo hubieran Aquí llegado? en Querétaro no hubieran votado por ella. Y sí estaría muy, muy interesante hacer una entrevista a esta diputada para que comente al respecto, fíjate. Pero, por cierto, quiero comentar respecto a esta, lo que ella está promoviendo, esta sanción a los mensajes de odio, dice, y discriminación. Tenemos que aclarar a nuestra audiencia a qué se refieren con eso, porque la verdad es que no hay en la sociedad, digamos, en nuestra sociedad, yo no veo, Aarón, que haya un movimiento así, que haya como prejuicios en la sociedad. ¿Sabes? Cuando nosotros éramos niños sí había prejuicios, había una forma denigrante en la que se referían a las personas homosexuales. Hoy en día la sociedad se ha vuelto tolerante y más bien estamos hasta el otro extremo. ¿De qué mensaje de odio y discriminación nos están hablando? Y lo que hemos visto es que se maneja una estrategia de victimización, claro, y que por tanto todos en algún sentido somos discriminados. Si eso es, bueno, pues todos en algún momento sufrimos una falta de respeto a nuestros derechos, en algún momento en una tienda, en un banco, en la calle. Cualquiera de nosotros puede sufrir discriminación por cualquier razón. Es decir, que no se te respete o que no se te prejuzgue, pero en México no estamos viviendo de esa manera. Estas personas no son víctimas de odio ni de discriminación. Entonces, evidentemente, lo que se está proponiendo aquí es que toda opinión contraria, como decías, una ley mordaza, que toda opinión que critique o no esté en acuerdo con la ideología de género y los derechos que promueven estos grupos, va a ser sancionado. Entonces, vamos a llegar a lo que está pasando en muchas partes del mundo para nosotros como pastores, que no puedes comentar al respecto porque estarías tú promoviendo un mensaje de odio y discriminación. Y entonces la Biblia va a ser un libro de odio y discriminación, porque la Biblia nunca va a apoyar el aborto, nunca va a apoyar la homosexualidad. Dios ama a los homosexuales, pero no aprueba su comportamiento. Entonces, hay una resolución de la ONU sobre ese tema, por cierto, un comisionado de libertad, fíjate cómo se llama la comisión, es la Comisión para la Libertad Religiosa, y el relator de la Comisión para la Libertad Religiosa, que es un homosexual, la cual es, solo decirlo es absurdo, porque como un homosexual va a ser un relator de libertad religiosa. Bueno, pues presenta un documento en el que dice que la Biblia es el instrumento más discriminador en la historia de la humanidad. Claro. Y que todas las religiones, sin exceptuar ninguna, todas las religiones son discriminadoras y manejan un discurso de odio y en contra de los derechos humanos. Pero claro, es su perspectiva. Por eso es que es absurdo que uno pueda confiar en estos instrumentos internacionales. No puedes creer en la ONU hoy día porque la ONU se fundó, entre otras muchas razones, para defender el derecho a la vida. Y hoy la ONU promueve acciones globales para el aborto legal y seguro. Entonces, no puedes confiar en la ONU porque está traicionando la razón de ser de su fundación. Está traicionando la razón por la que se fundó. Está promoviendo exactamente lo contrario para las razones por las cuales los hombres y mujeres de esa época la establecieron, la fundaron. ¿Cómo confiamos en la ONU en una comisión que promueve la libertad religiosa cuando quien es su relator dice que la religión produce mensajes de odio y es discriminadora? O sea, está el mundo al revés, exactamente está el mundo al revés. Y eso es lo que quieren hacer ahora en Querétaro y en todo México, ¿eh? Sí, lamentablemente, no podemos quedarnos callados, lamentablemente se tergiversa y más bien se difunde una crítica hacia nuestras creencias en la Biblia equivocada. Por eso creo que es importante dar a conocer nuestra manera de pensar
y que la Claro. sociedad también sepa que no es así como nos acusan, no es así como dicen, sino que en realidad nosotros tenemos amor por toda clase de personas. Nuestro mensaje no es de odio, es de amor. Pero lo que no estamos de acuerdo en que, es que se quieran legitimar derechos que finalmente van a lastimar y van a dañar a la familia y a la conciencia de niños y de niñas. Bien, mi querido Aarón, finalmente quiero invitar a nuestra audiencia. Tuve un problema aquí otra vez con mi cámara, pero quiero invitar a nuestra audiencia, a ti te toca despedirlos. Quiero invitar a nuestra audiencia a que se informen para esta rueda de prensa el día de hoy a las 5 de la tarde, organizado por Confamilia, donde van a dar a conocer un posicionamiento acerca de lo que está haciendo esta diputada Sandoval, creo, la diputada Sandoval, del PAN, que está promoviendo sanciones a los mensajes de odio y discriminación. Así que a las 5 de la tarde aquí en Querétaro, y tendremos ahí oportunidad de comentarlo también nuevamente contigo, mi querido Aarón. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias. Ha sido un honor, como siempre, acompañarte, acompañar a tu audiencia y a decirles como un mensaje final, no tengan miedo, no se arredren. Estas son batallas que se tienen que librar. Hoy más que nunca, cuando el mundo está en confusión, cuando a lo bueno se le llama malo y a lo dulce se le llama amargo, cuando existe esta terrible derivación, porque vas a la deriva, vas como barca sin timón, es cuando más se necesita de los ciudadanos y las ciudadanas, de los creyentes, de quienes tenemos convicciones firmes y cimientos puestos en la roca, a que podamos orientar, dar dirección, darle cardinalidad a nuestra sociedad, porque amigos y amigas, no importa lo que la gente diga, el norte no va a cambiar de lugar. El sol jamás dejará de salir por el oriente. La vida es como está diseñada de parte de Dios. Eso no lo puede cambiar ninguna ley. Esas son verdades eternas. La definición del ser humano no es por capricho de las personas, es una definición hecha por la misma voluntad sabia y soberana de Dios. Así que por favor, amigos y amigas, les animo, no tengan temor de lo que pueda venir en el futuro. Al contrario, alcemos la voz y luchemos por nuestros derechos. Luchemos por la vida, luchemos por la familia. Que Dios bendiga a México. Muchas gracias. Así es. Excelente mensaje de cierre, mi querido Aarón. Nos vemos para la próxima y gracias por participar aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta pronto.